No sabría cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero la verdad es que nunca había escuchado algo tan triste como ese llanto. Apareció la tercera noche después de que mi esposa y yo nos mudáramos a esta casa. Es un llanto leve como de un niño. Viene desde el patio de atrás, siempre después de las 2 de la madrugada. Al principio pensamos que podría ser algún gato, quizás un niño del barrio con insomnio, aunque ¿quién deja a un niño llorando solo en medio de la noche? Lo dejamos pasar una semana intentando ignorarlo nada más. Cerrábamos las ventanas, poníamos música suave, pero se seguía escuchando. Una noche salí, no me importó el frío, encendí la linterna del celular y revisé el patio y no había nadie. Solo ese murmullo lejano que, ahora que lo pienso, no provenía a venir de un solo punto, sino del aire mismo, como si flotara. Esa misma semana fui a conversar con doña Rosario, la vecina más antigua de la cuadra. Me miró raro al principio, pero cuando le conté del llanto, su cara cambió por completo. Me dijo que hace años, en esa misma casa vivía una pareja con un hijo pequeño. Discutían bastante, los vecinos escuchaban gritos y portazos. Una noche de invierno, según se supo después, el niño salió al patio solo con pijama, mientras los padres discutían en la cocina. Nadie se dio cuenta. Lo encontraron al amanecer en una esquina del jardín acurrucado junto a la cerca. Había fallecido de hipotermia. Nunca lo velaron, me dijo doña Rosario. Se mudaron en silencio poco después, como si quisieran que todo quedara atrás. Desde entonces, varios inquilinos que han ocupado la casa, ninguno se quedaba mucho tiempo. Todos alegaban ruidos, incomodidad y malestares, así de abiertamente que escuchaban llorar a un niño. Volví a esa casa aquella tarde pensando en el pequeño y no sé por qué, pero me costaba respirar. Me quedé hasta tarde solo, esperando de nuevo escuchar el llanto. Y justamente a las 2:30 comenzó otra vez. Esta vez se escuchaba más cercano, como si estuviera justo bajo la ventana del baño. Me armé de valor y salí. Abrigado, caminé lentamente por el patio con la linterna del celular y ahí lo vi. No con claridad, no era una figura sólida, era más bien una forma. Algo me dijo que no debía acercarme y no lo hice. Sintiendo que me temblaban las manos, como si el frío que él sintió aquella noche se me metiera en los huesos. No intenté hablarle, no supe qué decirle. Solo cerré los ojos por un momento y pensé en cómo se pudo haber sentido en aquel momento. En un parpadeo ya no estaba ahí. Desde entonces, casi ya no se le escucha. Pero a veces cuando cruzo el patio en las mañanas hay huellas pequeñas en la escarcha, como si un niño hubiera caminado descalzo en la madrugada. Esto pasó en el sur de Chile. Yo tenía 2 amigos con los que solíamos salir a buscar cosas raras, casas abandonadas, cementerios, lugares con historias. Se decía que en las afueras del pueblo, cruzando una quebrada, había un viejo matadero clausurado donde supuestamente a veces, en la madrugada, hacían rituales para invocar al diablo. Eso decían los viejos del pueblo, que algunos lo habían visto, que ahí se sentía el olor a sangre aunque ya no mataban nada. Esa noche fuimos. Éramos 3, yo, el Seba y Mauro. Siempre andábamos juntos. Nos gustaban las emociones fuertes y aunque algunos en el pueblo nos miraban feos, sabíamos que más de uno también quería saber qué pasaba realmente en ese lugar. El Seba fue el primero en proponerlo. Lo dijo riéndose como si fuera un chiste. Y si vamos al matadero, dicen que a las 3 hacen misas negras. Nos reímos, pero nadie dijo que no. Partimos tarde, dejamos la camioneta del Seba estacionada al borde del camino viejo y seguimos a pie. Llevábamos linternas, un par de cámaras chicas y una botella por si eso nos ayudaría a bajar el miedo. Esa noche hacía frío.
Uno de esos fríos secos donde el pasto cruje bajo los zapatos. El camino estaba cubierto de ramas secas y tierra suelta. No se escuchaban animales, nada, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. Cuando lo vimos, la risa se nos borró. El matadero era grande, viejo, tenía techos de zinc abollados, ventanales rotos y una entrada oxidada que parecía abierta a propósito, como si alguien estuviera esperando. El Mauro se detuvo antes de cruzar el umbral. «Está bueno, está vacía», dijo. Y nadie contestó. Seguimos caminando. Adentro el aire estaba espeso. Olor a óxido, grasa vieja y humedad. Te dejaba un olor metálico en la nariz, como si uno recordara el olor a sangre sin que éste esté presente. Seba grababa con su celular. Tenía la mano temblando. Nos metimos por una de las salas laterales que tenía paredes llenas de rayones, rayas hechas con algo que parecía carbón o algo más, palabras que no conocíamos y un par de dibujos extraños. Y en el centro había un círculo hecho con velas derretidas y ceniza. «Esto no lo dejaron hace años. Está fresco», dijo el Mauro muy bajo. El Seba se acercó a mirar grabando todo. Yo no quise cruzar esa línea. En ese momento se apagó la primera linterna. Pensamos que era la batería y luego se apagó la segunda y después la tercera. Todo en menos de 10 segundos. Nos quedamos a oscuras. Y entonces escuchamos un murmullo. Era como un rezo, pero al revés. Una voz muy gruesa, como si se tragara las palabras. El Mauro empezó a rezar muy bajito. Yo no sabía qué hacer y el Seba se había quedado completamente quieto. Y ahí lo vimos. Solo por un segundo un rayo cayó afuera, iluminando el galpón por una fracción de segundo, y en ese instante vimos algo en el fondo. Una figura alta, muy alta, de pie, como si llevara horas observándonos. No se movía. La oscuridad volvió de golpe. Corrimos, tropezamos con fierros, cajas y yo me corté con algo, pero no paré. Buscamos la salida y esta estaba cerrada. Una cadena oxidada la cruzaba por fuera. Él se me empujaba desesperado y yo lloré, lo admito. El Mauro gritaba cosas que no entendía y entonces la cadena simplemente se soltó, se cayó, como si alguien invisible la hubiera liberado. Salimos y no hablamos hasta llegar a la camioneta, ni siquiera nos miramos. El Seba dijo que esa noche pudo escuchar cadenas arrastrándose por los pasillos de su casa. Yo a veces sueño con una sala roja, con ganchos colgando, con esa figura que vimos aquella noche. Era un pueblo olvidado donde la gente vive de la pesca y los recuerdos. La casa estaba en la última curva antes del puente viejo, justo donde el río se hace más profundo y la corriente se escucha como un susurro constante. Me habían dicho que el lugar estaba abandonado hace años ya, desde que un hombre se quitó la vida ahí dentro. Nadie quería pasar cerca de noche, pero yo era joven, curioso. Además necesitaba un lugar para escapar un rato y pensar. Entré sin permiso, la puerta estaba semiabierta, medio caída más bien. Adentro olía humedad, madera podrida y algo más. Un aroma metálico que me revolvía el estómago. La casa era pequeña, con muebles cubiertos de polvo y telas de araña que colgaban como recuerdos congelados en el tiempo. Pasé la primera noche sin mayor problema, pero fue al día siguiente cuando todo comenzó a sentirse raro. Empecé a escuchar pasos en el piso de arriba, pero yo estaba solo. Subí con cuidado, el piso crujía bajo mis botas, pero no había nada. Solo un cuarto vacío con una ventana rota por donde entraba el viento. Al volver a bajar, el silencio se rompió con un golpe seco en la cocina. Fui a mirar y encontré la mesa con un vaso tirado en el suelo, pero no había huellas ni nada que explicara cómo cayó.
Esa noche dormí poco, muy poco. El río afuera parecía susurrar mi nombre y en sueños sentí que alguien me miraba desde la oscuridad. Al tercer día decidí retirarme, pero antes de salir, en el último momento, vi algo en el espejo del baño, una sombra moviéndose que no era mía. Esta estaba pasando justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nada. Esa sería mi experiencia paranormal.